Chicos, la sesión pasada hemos estado trabajando sobre el análisis en el texto lírico, ¿verdad? Es decir, en todos los poemas. Esta es la continuación y con esta parte terminamos esta parte de lo que son el análisis de, de los textos líricos, los niveles en realidad, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que es la métrica, que de repente a muchos de nosotros todavía nos falta un poquito más conocer acerca de la métrica. Entonces, sabemos muy bien y es ya de todos de ustedes, de su conocimiento, que la métrica se refiere o nos quiere dar a entender sobre las medidas silábicas que se realiza en un verso, ¿verdad? Entonces, la contabilidad que nosotros realizamos de los versos de un poema, ¿sí? A eso se refiere específicamente la métrica. En la métrica, jóvenes, lo que tenemos que tener presente, no solo recuerden esto, no solo es cuántas sílabas métricas está compuesto un verso, ¿no? Es decir, la cantidad de las sílabas que tiene un verso, sino también nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta, la manera en la que se estructura, ya, en los versos, en su interior y la manera que se relacionan unos con otros. Esto quiere decir que muchos de los poetas, de los escritores, pues en su poema no aplican el mismo recurso estilístico, no aplican las mismas licencias o los mismos requisitos ya para que sus poemas sean más atractivos. Cada uno de ellos puede utilizar diversas licencias, diversas características, de acuerdo a su gusto o a la forma o a su estilo de cada escritor, de cada poeta. ¿Sí? Así que la medida de cada unidad métrica se obtiene al contar el número de sílabas atendiendo a su número vocálico. Inclusive, dice, hay escritores que toman en cuenta, así como lo que habíamos hablado en las anteriores sesiones, chicos, donde toman en cuenta el diptongo, los triftongos, la sinalefa y también observan lo que son los números silábicos en la cual se aplican las reglas de los acentos finales. Entonces, así, cuando la última palabra es aguda, se le agrega una sílaba más a la numeración, ¿no? Cuando es esdrújula, se le resta una sílaba. Este tema habíamos trabajado en las sesiones pasadas, la regla de los acentos finales. Cuando nosotros en realidad añadimos una sílaba más a un verso o cuando la quitamos, ¿no? Esto habíamos hablado con más detalle. Por ejemplo, en el verso de uno de los poemas de Juan Ramón Jiménez, de sus ojos melancólicos. En este verso, ¿cuántas sílabas métricas tenemos? Bueno, si contabilizamos de sus ojos melancólicos, 9 sílabas métricas, pero si en caso, aquí tenemos 9 sílabas métricas, si en caso de repente aplicáramos la ley de los acentos finales, de repente vamos a considerar si se aumenta o disminuye. Así que en este verso estaría conformado, como decíamos, por 9 sílabas métricas. Sin embargo, de acuerdo a la regla de la métrica de los acentos finales, le restaríamos una sílaba menos. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula o el verso termina en una palabra esdrújula. Entonces, por esa ley de los acentos finales, vamos a restarle una sílaba métrica. Así que de las 9 sílabas métricas, tendría en realidad 8 sílabas métricas, ¿verdad? De igual manera, vamos con este siguiente verso. Dice, quizá para añadir otro interés. Termina esta palabra, este verso termina en una palabra aguda, ¿verdad? Y las agudas, ¿qué nos dicen? ¿Se añade o se resta?
En este caso se añade más una sílaba métrica, ¿verdad? Entonces, de esa manera, jóvenes, se aplica lo que es la métrica en el análisis de los textos de género lírico. El verso tiene una medida de 10 sílabas métricas en este ejemplo, observen, pero se le agrega una más por terminar en aguda. Por ejemplo, la primera de las estrofas del poeta de Quevedo lo dividiríamos de esta manera. Ya, cerrar podrá mis ojos la postrera. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas métricas, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera. 11 sílabas métricas. La siguiente, postrera. Esta es una palabra grave, ¿verdad? Es una palabra grave. Sombra que me lleva, que me llevare el blanco día. Aquí igual, ¿cuántas sílabas métricas tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero estamos aquí aplicando la sinalefa. ¿Por qué? Porque la palabra, una de las palabras termina en una vocal y la siguiente empieza con otra vocal. Entonces, ambas se tienen que unir. Y por ese motivo estamos aplicando la sinalefa y se convierte en 11 sílabas métricas. Y podrá desatar tal manía. Mire, podrá desatar, dice, y aquí, por ejemplo, ¿cuántas sílabas métricas? Si contabilizamos nosotros aquí, también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas métricas. No hay ningún problema, ¿verdad? Aquí. Ora a su afán ansioso lisonjera. ¿Cuántas sílabas métricas? En realidad, si contabilizamos, va a haber más de 12. Pero estamos aplicando la sinalefa, en este caso, para que pueda ser 11 sílabas métricas, ¿sí? De esa manera se convierte pues tal igual como los otros versos, ¿sí? Entonces todas van a ser de 11 sílabas métricas. Son 11 sílabas métricas en cada uno de los versos. No se le agrega una sílaba más, ya que las palabras finales de cada verso son graves. Cuando esto suceda, la medida no varía. Sin embargo, hay varios fenómenos que hay que tener presente a la hora de establecer las mediciones. Por ejemplo, la sinalefa, ¿no? Hemos aplicado en estos versos la sinalefa, dice. La existencia de un fenómeno denominado sinalefa en los versos 2 y 4, ¿ya? Se encuentran, por ejemplo, y hace que todas sean de 11 sílabas métricas. ¿De acuerdo, chicos? Bien, creo que esta parte ya nos queda incluso ahora aún más claro todavía porque en las anteriores sesiones ya habíamos hablado sobre esto, ¿no? Aquí tenemos, jóvenes, una figura literaria. Ya, esta figura literaria, bueno, en realidad es otra figura literaria aparte de la métrica. Esta figura literaria, jóvenes, las utilizan también los escritores. ¿Y cómo identificamos nosotros qué poema tiene la métrica, qué poema tiene aliteración o qué poema varía en lo que es, en lo que los escritores han utilizado para que pueda ser atractiva su poema? Veamos la aliteración. La aliteración normalmente es la repetición de los mismos sonidos en uno o más versos de un poema. Bueno, podemos entender fácilmente en todo caso, porque aquí lo que va a tomar en cuenta el poeta es el sonido, la melodía, la fonología de los versos. Se dice que esta es una figura de dicción fonológica, ¿ya? Entonces, lo que le va a gustar aplicar al poeta aquí es que sus versos de su poema, pues se escuche sobre todo algo uniforme, se escuche agradable a los oídos del lector o del oyente en este caso, ¿no? Y esta figura es una figura de gran importancia para resaltar la musicalidad del poema.
¿Sí? A ver, vamos a comprobar en el poema del poeta Javier Villaurrutia que dice, el sabido sabor de la saliva. Ajá, aquí vemos o escuchamos claramente al momento de leer la sílaba sa se va repitiendo en casi todas las palabras principales de este verso, ¿verdad? Entonces, la musicalidad, el sonido es un tanto llamativo, agradable a nuestros oídos. Dice, repito, el sabido sabor de la salida. Entonces, esta repetición de la sílaba sa es el que propicia este fenómeno musical denominado aliteración. Por ejemplo, el poeta Neruda dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, vemos también que aquí se repite casi en todas las palabras el fonema S. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿verdad? Entonces, hablamos también de una aliteración en este verso, puesto que el sonido del fonema S le da un efecto de sonoridad al poema. ¿Ya? Entonces, el verso que inicia el poema Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo, cerrar podrá mis ojos la postrera. Se presenta también una aliteración por la repetición del sonido de la R. Cerrar podrá mis ojos la postrera. Entonces, de hecho, aquí se va a uniformizar al momento de pronunciar el sonido. De igual manera se presenta esta figura en el último verso del poema, polvo serán más polvo enamorado, por el hecho de repetir los sonidos O y A, ¿no? Bien, chicos, entonces, qué fácil, bueno, va a ser un tanto fácil, no es muy complicado identificar la literación en los versos, puesto de que solamente vamos a tener que leer escuchando atentamente y detectar si se repiten en las palabras la misma sílaba o de repente el mismo fonema. Entonces, esto va a entender, nos va a dar a entender, mejor dicho, que el poeta aplicó la aliteración a esta figura literaria. Tenemos otra figura literaria llamado onomatopeya. Es una figura que consiste, jóvenes, en la utilización de palabras que imitan sonidos de la naturaleza. No sé si escucharon ustedes de la onomatopeya. Por ejemplo, ¿cómo podría yo repetir el sonido cuando alguien toca la puerta? Definitivamente, nosotros en las palabras podríamos repetirla diciendo to, 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 ¿no? Ese sonido es la onomatopeya, ¿de acuerdo? Entonces, claro, perfecto, Flor, ¿no? Exactamente, Flor. Entonces dice, en diversas obras populares se manifiesta este tipo de ejemplos. La vieja canción infantil dice, cucú, cucú, cantaba. ¿Quién cantaba eso del cucú, cucú? Cantaba la rana y una canción popular mexicana compuesta por Tomás Méndez se llama Cucurrucú Paloma, haciendo referencia al canto de estas aves, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nosotros la onomatopeya también vamos a poderla identificar con facilidad, ya que hay muchas palabras desde ya imitan en su propio significado o escrito el sonido natural, sea de un animal o de repente de algún fenómeno natural. De hecho, existen un conjunto de palabras que imitan los sonidos de eso, ¿ya? ¿Qué quiere significar? Por ejemplo, el maullido, maullido, maullido. ¿Quién hace el maullido o quién maulla? ¿Quién maulla en realidad? Los que maullan, me dirán ustedes que son los gatitos. Los gatitos maullan. ¿Cómo maulla un gatito? ¿Cómo maulla el gatito? De hecho, ustedes van a decir, Miss, el gatito maulla de esta manera. Miau, miau, miau. Miren, y miren el ejemplo. La misma palabra ya está imitando el sonido natural del gatito.
miau, maullido, miau, miau, ¿ve? Algo así. El ronroneo, igual, esta palabra también ya imita el sonido propio que ocasiona o que realiza el gatito. ¿Quién ronronea? Los gatitos. ¿Cómo ronronea? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces ronronea el gatito. ¿Quién pía? Los pollitos. ¿Y cómo pían? Pío, pío, y igual la misma palabra ya está imitando el sonido. Y así podríamos encontrar un montón de palabras que van a imitar el propio sonido. A todo ello también se le llama onomatopeya. ¿De acuerdo? Entonces, en los poemas se da el caso de aliteraciones que intentan imitar algún sonido en particular. Un caso ya muy conocido es el poema de Garcilaso de la Vega en sus versos, por ejemplo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. De hecho, aquí estamos escuchando o leyendo que si dice un susurro de abejas, obviamente que se refiere a quién, al zumbido que producen las abejas o la colmena, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos darnos cuenta que el escritor aplicó aquí la onomatopeya, ¿sí? Vamos ahora a vamos a hacer una pequeña diferencia. Miren, ¿cuál es la diferencia con la aliteración? Recuerda que la aliteración era la repetición, ya sea de fonemas o de sílabas, en la mayoría de las palabras que compone un verso, ¿vale? Y la onomatopeya es aquella palabra que imita el sonido natural que produce o que ocasiona, sean los animales o pueden ser también los fenómenos naturales, ¿sí? Vamos ahora a encontrar otra figura literaria, ¿sí? El cual es el madrigal también. ¿Ya? Vamos a encontrar, en realidad, jóvenes, hay muchas, muchas, muchas figuras literarias. Esto solamente es el inicio, métrica, aliteración, onomatopeya. Y el madrigal, ¿en qué consiste el madrigal? Aparte de que es otro ejemplo de la onomatopeya, también es una figura literaria. Esta figura literaria que se va a asemejar bastante con lo que es la paradoja, ¿ya? Que también es otra figura literaria. Posteriormente vamos a estar hablando de más figuras literarias. ¿En qué consiste? Se va a asemejar un poquito a lo que es la onomatopeya. Miren el ejemplo del madrigal. Madrigal, los ojos claros. Ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Y si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira. No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros serenos, ya que así miráis, miradme al menos. Entonces, chicos, en este madrigal, miren, vamos a encontrar onomatopeya, vamos a encontrar aliteración y de hecho, de repente vamos a encontrar también la métrica. Ya, entonces cada uno de nosotros vamos a analizar este madrigal, ¿sí? Entonces dice, analiza el poema de Gutiérrez ya a partir del nivel fonológico, fónico-fonológico. Realiza además un breve comentario crítico sobre el contenido del poema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a leer este madrigal. Luego de poder analizar este madrigal, vamos a decir, ¿encontramos onomatopeya? ¿Con cuál de los versos o con cuál palabrita nosotros podríamos decir que encontramos onomatopeya? Aliteración, ¿tenemos aliteración? Pienso yo que sí, también existe aliteración, ¿sí? Y luego contabilizamos y aplicamos la métrica en estos versos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, una vez que ya hemos terminado el análisis morfológico de lo que es el texto lírico, vamos ahora al nivel morfosintáctico del texto lírico. El nivel morfosintáctico, jóvenes, ya tiene, específicamente se refiere
a la morfosintaxis, a la forma y a la sintaxis de todo, de todos los versos en la cual se trabaja en un poema. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? El primero tiene que ver con el estudio de las palabras, ¿ya? Su tipología, su estructura y sus derivaciones. Y el segundo también ya tiene que ver con lo que son la estructura mismo del poema. En este caso hablamos de lo que son los versos, de lo que es la estrofa, ¿ya? Pero de manera más minuciosa, más específica. Por ejemplo, vamos a aquí aplicar otras figuras literarias, lo que es el encabalgamiento, lo que es la anáfora y la elipsis, ¿ya? Entonces, esto es desde el punto de vista morfosintáctico. Recuerda, el anterior era la morfología y este es el morfosintáctico, que tiene que ver ya la escritura misma también. El encabalgamiento, recuerdan ustedes que cada verso está conformado por una idea inconclusa, la cual continúa en el siguiente verso, y en el siguiente, y en el siguiente, y así forma la idea. No es como los otros poemas que en un verso ya da una idea completa, en el siguiente verso otra idea completa. De hecho, todas van a ser sucesivas, pero ya con ideas completas. Pero en este caso no. Por ejemplo, dice, y dirías, no puedo amarla porque ya se desgranaron como mieses sus dedos. Entonces, el primer verso se complementa con el segundo y el segundo con el tercero y así sucesivamente. Entonces, al terminar el primer verso, la idea de la frase continúa en el verso siguiente. Y el encabalgamiento permite un efecto rítmico entre los versos, resaltando con ello la musicalidad interna del poema. Mientras que la anáfora, jóvenes, la anáfora indica la repetición de ¿quién? La repetición del inicio de cada una de las palabras. Inicio de todos los versos con la misma palabra. Miren, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. En otros más nos dice, por ejemplo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, temprano, no perdono, no perdono, no perdono. A eso se le va a llamar anáfora. El escritor ha hecho eso intencionalmente para poder llamar la atención de sus lectores. A eso se le llama anáfora. El uso de este recurso tiene una clara intención estilística, que se vea un tanto más perfecto en su escritura, sobre todo. Por eso aplica la sintaxis, no morfosintaxis, dice. Tenemos también la elipsis. La elipsis es una figura de construcción que consiste en la omisión de un elemento gramatical. O sea, se va a omitir alguna palabra que se sobreentiende o que se va a sobreentenderse en los versos. Por ejemplo, dice, si pierden la razón las flores. ¿Qué dice? Si pierden la razón las flores. Las flores. Cuando tú las miras, si como en anteriores siglos se deshojan al tocarlas, si al tacto mueren, o sea, ¿quién se deshoja al tocarlas? ¿Quién se deshoja al tocarlas? De hecho, las rosas, ¿no? Por ejemplo, las flores, obviamente, las flores o las rosas. Y cuando nosotros las manoseamos muchas veces, ¿quién se muere? ¿No? Las flores, pero ya no está repitiendo en todos los versos flores, flores, ¿no? Si al tacto mueren, si no responden claro, cuando la interrogas, la razón te asiste. Estás enfermo y el mundo está construido por tu desgracia. El mundo tiene exactamente cruel la forma de tu sufrimiento. Como te habrás dado cuenta, decimos ahí, el poeta menciona las flores en el primer verso y en los siguientes versos va a hacer una referencia de ellas, ¿no? Y a ellas, pero no las menciona explícitamente, ¿ya? Por eso hablamos de una elipsis.
¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde encontramos la elipsis, jóvenes, la elipsis, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahí encontramos lo que es el poema. Ustedes, por favor, elijan cualquier poema que a ustedes les agrade, que puede pertenecer a encabalgamiento, puede también pertenecer a la anáfora o uno de cada uno como prefieras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que luego puedas compartir con tus compañeros. ¿Ya?